¿Sabías que existen diversas obras literarias que han sido llevadas al mundo cinematográfico y a otras adaptaciones visuales? Aquí te presentaremos algunas obras que te van a interesar y tal vez encuentres algunas adaptaciones cinematográficas que tú ya conozcas, pero primero te mencionaremos por qué es importante la literatura y finalmente podrás saber lo que es una adaptación visual de un texto clásico. La literatura ha estado inmersa en la vida de las personas desde el momento que nacen, porque entran en contacto con la familia, siendo la lectura en voz alta y los medios de comunicación parte de ello. A medida que van creciendo, es fundamental inculcarles el hábito de la lectura y para esto se deberá elegir bien los textos, libros y cuentos que vayan a leer para que sin ellos crezca el gusto por la misma. Una adaptación visual de un texto clásico consiste en ambientar una obra, una novela, una historia breve o un poema a otro género o medio, tales como el cine o el teatro. Estas adaptaciones han marcado un antes y un después en el paso del tiempo. Tenemos un sinfín de excelentes adaptaciones cinematográficas y teatrales que han dado camino a una forma más amplia y alucinante de ver más allá de la imaginación en la lectura de un libro. Lo magnífico de poder llevar un escrito a la pantalla es que el director de esta producción puede eliminar o mantener personajes, escenas e inclusive en ocasiones también se puede modificar el final y a su vez hacerlo diferente al del libro sin perder su esencia. Existen varias adaptaciones literarias de textos clásicos. Un gran ejemplo es la novela de género dramático Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare, donde se presenta un extenso uso de figuras retóricas. Tanto en la obra shakespeariana como en la adaptación cinematográfica, la rivalidad de las familias favorece a una trama plagada de aventuras con el fin de separar y alejar físicamente a los enamorados cada vez que se encuentran, los cuales permanecen fieles incluso en las más adversas circunstancias, hasta que el suceso concluye con la muerte conjunta de los protagonistas. Otra obra literaria adaptada también al arte cinematográfico es La Odisea, escrita por Homero. Estas increíbles interpretaciones contienen muchos aspectos únicos. En una edición de esta obra, las percepciones tanto visuales como auditivas son aún más amplias, pues el espectador ya es parte de la obra y observa con cada detalle el uso y la construcción de cada uno de los personajes, donde se va redireccionando el interés al cine clásico de una obra teatral. Asimismo, se adecúa el escenario, los personajes y la trama al contexto actual, pero siempre manteniendo la historia y aquellas cualidades que lo caracterizan, puesto que este texto literario está conformado por 24 cantos, los cuales se dividen en 3 partes que son muy fundamentales en la obra, lo que nos lleva directamente al lado más expresivo de todo aquello que cubre y envuelve la verdad, contándonos así el horror de la guerra y lo que se confina en la verdadera naturaleza del hombre. Al hablar de adaptaciones, también podemos mencionar el mito de Hércules. Este se caracteriza por ser una mitología griega, el cual ha sido adaptado en diversos formatos como en cuentos y dibujos animados. En internet también podemos encontrar varias cintas cinematográficas, ya sean estas para niños o para público adulto. En la obra se conoce que al hijo de Zeus y Hera, Hércules, lo despojan de su inmortalidad desde niño, para poder recuperar su poder y convertirse en alguien más próximo a los dioses, donde Hércules debe probar que es realmente un héroe. La adaptación de esta obra es una cinta animada que tiene un ambiente de comedia musical, ya que pertenece a los filmes clásicos de Disney. Pero, al momento de analizar la película con el mito de Heracles, se pueden apreciar varios cambios significativos, puesto que están adaptados hacia un público más joven. Continuando con las adaptaciones visuales que ha tenido el mundo de la literatura con el cine, tenemos la historia basada en el libro de Víctor Hugo, El jorobado de Notre Dame. Los acontecimientos descritos en el libro son completamente diferentes al de la adaptación cinematográfica de Disney,
porque el jorobado no es tan amable como se lo presenta en la película, pero los escenarios se mantienen, siendo así estos aún más deslumbrantes de lo que se describe. Por otro lado, el final de la obra es más trágico y en la película se lo presenta más cautivador. Cabe recalcar que Disney no es la única adaptación de la novela de Hugo, ya que hay otras películas más rudas y destinadas para el público adulto, como Esmeraldas la Cingara en 1936 o El Jorobado de Notre Dame de 1956. Finalmente, tenemos que las adaptaciones visuales de textos clásicos, tanto en el arte cinematográfico como teatral, nos permiten contemplar a través de una pantalla o telón una historia deslumbrante, desde un plano más cercano hacia los personajes, el escenario, el guión y sin duda la verdadera esencia de cada texto. Ahora, cuando observes una película cinematográfica u obra teatral, te preguntarás si es una adaptación visual de algún texto clásico.